El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, la Ciudad de México se transformó para siempre. Un terremoto de magnitud 8.1 sacudió con brutalidad la capital del país, rompiendo no solo el concreto de los edificios, sino también la aparente estabilidad de una sociedad que no estaba preparada para enfrentar una tragedia de esa magnitud. Fue un golpe seco, inesperado, implacable. Calles completas se llenaron de polvo, estructuras se desmoronaron en segundos, hospitales colapsaron con pacientes y personal dentro, y el silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo inicial. No era el ruido de la ciudad el que faltaba, sino el de las vidas que se habían apagado en un instante. Pero en medio de esa tragedia, ocurrió algo extraordinario. Sin que nadie lo pidiera, sin esperar instrucciones, miles de personas salieron a las calles a ayudar. Jóvenes, adultos, ancianos, con palas, con picos, con las manos desnudas. Se formaron cadenas humanas para remover escombros, se improvisaron hospitales en la calle, se convirtieron parques y plazas en centros de atención. La radio fue la única guía, la voz que orientaba cuando todo lo demás fallaba. No había redes sociales ni celulares, solo la necesidad urgente de salvar vidas. La gente se organizó de forma espontánea, y por primera vez en mucho tiempo, la ciudadanía tomó las riendas de su destino. Ese día, el pueblo mexicano descubrió de lo que era capaz. La solidaridad dejó de ser un valor abstracto y se convirtió en una acción concreta, en cargar piedras, en preparar alimentos, en ofrecer consuelo. Fue un dolor compartido, pero también una fuerza colectiva que sorprendió incluso a quienes la vivieron. En ese instante, nació una generación consciente de que la fuerza de un país no está solo en sus instituciones, sino en la unión de su gente. Aquel sismo dejó más que destrucción, dejó memoria, organización y el despertar de un nuevo tipo de ciudadanía. El 19 de septiembre de 2017 parecía un día simbólico. Como cada año desde 1985, se realizó el simulacro de sismo en punto de las 11 a.m. en escuelas, oficinas y plazas de la Ciudad de México. La población salió ordenadamente, se escucharon las alarmas, se repasaron protocolos. Fue un acto solemne, rutinario pero cargado de memoria. Nadie imaginaba que apenas 2 horas más tarde, la Tierra volvería a hablar. Y lo haría con furia. A la 1:14 p.m. Un terremoto de magnitud 7.1 estremeció el centro del país. Fue más corto que el del 85, pero más inmediato, más visceral. Edificios colapsaron como si fueran de papel. Gente salió corriendo, gritando, llorando. En segundos, la realidad se quebró. Otra vez. Y otra vez, la respuesta ciudadana fue el alma de la emergencia. Solo que esta vez, México no era el mismo. En 3 décadas, había aprendido. Esta generación ya no se enteraba por la radio, sino por Twitter. En minutos, comenzaron a circular mapas interactivos con zonas de riesgo, listas de desaparecidos, centros de acopio, convocatorias de ayuda. Las redes sociales se convirtieron en centros de coordinación espontánea. Jóvenes con cascos de bicicleta y mochilas médicas corrieron a ayudar. Personas que jamás se habían visto comenzaron a formar grupos de rescate. El hashtag #AtoFuerzaMéxico no fue solo una tendencia, fue un reflejo real de unidad, de acción, de amor al prójimo. En las calles, taxistas ofrecían traslados gratuitos. Panaderías regalaban comida. Veterinarios atendían a animales rescatados. Universidades se volvieron albergues. La empatía se desbordó. Y aunque la tragedia fue profunda, con más de 300 muertos y decenas de miles de damnificados, el país entero respondió con un espíritu que emocionó al mundo. Era el mismo día, la misma ciudad, el mismo suelo. Pero ahora el pueblo ya no era el mismo. Esta vez, estaba más preparado, más despierto, más consciente de su poder colectivo. La historia se repitió. Pero no se vivió igual. Los sismos del 85 y del 2017 no solo destruyeron estructuras físicas, también dejaron cicatrices profundas en la mente colectiva. Cada aniversario es, para muchos, una fecha difícil. Algunos se paralizan al escuchar la alerta sísmica, otros evitan mirar documentales o noticias sobre el tema, y muchos aún reviven la angustia al recordar los gritos, el polvo, la desesperación de buscar a alguien entre los escombros. Las heridas emocionales son reales, aunque no se vean. Y como todo trauma, necesitan ser reconocidas, nombradas, acompañadas.
En el México post-85, no se hablaba abiertamente de salud mental. Se lloraba en silencio, se aguantaba el nudo en la garganta. En el 2017, en cambio, se abrieron espacios de contención. Psicólogos salieron a las calles, se activaron líneas de atención gratuita, y por primera vez se hablaba de duelo colectivo, de estrés postraumático, de la importancia de sanar más allá del cuerpo. La sociedad comenzó a entender que reconstruir una ciudad no es suficiente, también hay que reconstruir el alma. En los años siguientes, han surgido iniciativas ciudadanas para preservar la memoria, memoriales, murales, placas, testimonios. No como monumentos al dolor, sino como recordatorios de lo aprendido. Cada nombre inscrito en una placa es una historia, una vida interrumpida, pero también una promesa de no repetir los errores del pasado. Porque no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Los simulacros, las mochilas de emergencia, los protocolos en escuelas y trabajos son ahora parte del día a día. Y aunque parezca rutinario, cada paso cuenta. Porque esa preparación es también una forma de rendir homenaje a quienes ya no están. Es decir, aprendimos de ustedes, y estamos listos para protegernos. Así, el 19 de septiembre ya no es solo una fecha para recordar tragedias. Es una jornada de memoria activa, de resiliencia, de reafirmación. Es la prueba de que, aunque el suelo se mueva, hay algo que permanece firme, la voluntad de un pueblo que no olvida, que se adapta, que sigue caminando con la frente en alto. En México, la tierra tiembla, y todos lo sabemos. Pero entre saberlo y estar preparados, hay un largo camino que se ha recorrido poco a poco. Antes de 1985, los simulacros eran escasos, las construcciones no tenían estándares antisísmicos sólidos, y la población apenas entendía qué hacer en caso de sismo. Ese año cambió todo. La tragedia forzó una transformación que aún se sigue escribiendo. Se crearon instituciones especializadas, como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, se diseñaron alarmas sísmicas, se modificaron reglamentos de construcción. La cultura sísmica en México no nació en las aulas, sino entre los escombros. Después del 2017, esa cultura dio un salto cualitativo. Las nuevas generaciones ya no ven los simulacros como una pérdida de tiempo, sino como un acto de conciencia. Niños y niñas de 6 años saben agacharse, cubrirse y mantenerse en calma mejor que muchos adultos. Las escuelas practican rutas de evacuación. Las familias arman mochilas de emergencia con documentos, agua, linternas y radios. La tecnología ahora permite recibir alertas con segundos de anticipación. Son apenas segundos, pero pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La cultura sísmica va más allá de tener un plan. Es una forma de mirar el mundo con atención, de entender que la naturaleza no avisa, y que nuestra única defensa real es la preparación. Es, también, una lección de humildad. Por más avances que tengamos, seguimos siendo vulnerables. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que nos obliga a actuar en colectivo, a no confiar solo en las autoridades, sino en nuestra propia capacidad de respuesta comunitaria. Hoy, cada edificio que se construye con normas más estrictas, cada curso de primeros auxilios que se toma, cada simulacro que se hace con seriedad, es parte de un homenaje silencioso a quienes no sobrevivieron. Porque construir una cultura sísmica no es solo una medida de prevención, es una muestra de respeto. Respeto por la vida, por la memoria y por el futuro que queremos proteger. Cada 19 de septiembre, México guarda un minuto de silencio. En ese breve instante, el bullicio de la ciudad se detiene. No suenan los claxones, no hay prisas, solo un eco profundo de respeto. Es un homenaje colectivo a las miles de personas que perdieron la vida, a quienes sobrevivieron y siguen luchando con las secuelas, y a todos los héroes anónimos que, sin uniforme ni cargo oficial, se convirtieron en símbolo de esperanza. Porque en medio del desastre, la identidad mexicana también se fortaleció, solidaria, resiliente, comprometida con la vida. Pero la memoria, para ser útil, no puede quedarse estática. No basta con recordar, hay que actuar, educar, organizarse, exigir mejores condiciones, verificar construcciones, capacitar a nuevas generaciones, y estar dispuestos a ayudar cuando vuelva a temblar, porque tarde o temprano lo hará. La naturaleza no se detiene. La diferencia está en cómo respondemos.
En muchos sentidos, el 19 de septiembre es un espejo de lo que somos como nación, golpeados, sí, pero nunca vencidos. Aquel niño que en 1985 cargaba piedras al lado de su padre, en 2017 fue el adulto que organizaba brigadas. Aquella joven que en 2017 rescató a un desconocido, hoy enseña a sus hijos qué hacer si tiembla. Así se construye el legado, de generación en generación, con memoria activa y con valores que se sostienen cuando todo lo demás se tambalea. Al final, los sismos nos recuerdan que todo puede cambiar en un segundo, pero también que hay cosas que ni el temblor más fuerte puede destruir: la empatía, la organización, el coraje, y sobre todo, el amor profundo que los mexicanos sienten por su tierra y por su gente. Cada 19 de septiembre no solo conmemoramos dos tragedias, reafirmamos que el espíritu de este país sigue en pie. Más fuerte, más unido, más humano,